la simbología que normalmente usamos en los diagramas de procesos, servicios y auxiliares, y las distintas fases desde el diseño hasta la operación, el uso en estas distintas fases de desarrollo de ingeniería. Bueno, normalmente siempre en todos los procesos industriales vamos a encontrar una amplia gama de equipos, tuberías e instrumentos cuya finalidad es transformar la materia prima en productos intermedios, para que sirvan de alimentación a otras industrias o en productos terminados que se pueden usar ya como productos de consumo final. Algunas veces simplemente lo que requerimos es acondicionar sustancias o materiales para su uso como servicios a lo largo de la cadena de producción. Bien, para satisfacer todas las necesidades de control y de automatización del proceso, normalmente los ingenieros utilizamos instrumentos de medición, control, registro y de automatización. Uno de los mecanismos de comunicación de información más claros que tenemos y más fácil de manejar es el visual. Este mecanismo de transmisión de información disminuye la posibilidad de malinterpretación en la transmisión de la información. Entonces, los ingenieros normalmente y de manera rutinaria usamos diagramas para la comunicación de ideas complejas. Bien, los diagramas de proceso proporcionan una vía fácil para transmitir las ideas complejas del diseño al resto de los grupos de ingeniería, siguiendo el flujo natural de entrada de los procesos desde la alimentación hasta la obtención de los productos acabados o productos intermedios que puedan haber en el proceso. Una vez que se tienen las características de la alimentación a un proceso y las especificaciones de salida de los productos, el siguiente paso que tenemos que acometer es la identificación de los procesos a través de los cuales esa materia tiene que pasar para su transformación y cumplir con las especificaciones deseadas. Estos procesos normalmente generan o pueden generar subproductos distintos a los productos con las especificaciones deseadas. Entonces, todas estas corrientes de subproductos pueden aparecer en los diagramas de proceso. También, además, podemos tener corrientes de proceso que no son necesariamente la corriente principal de alimentación, sino que son materias, materias primas que necesitan ser acondicionadas para su uso como servicios dentro del proceso. O sea, así podemos tener, por ejemplo, agua de enfriamiento para condensadores en topes de columna o podemos tener aceite para el calentamiento en hervidores en fondo de columna. Entonces, la manera de transmitir toda esta información y este conocimiento a los distintos grupos involucrados en una ingeniería es a través de diagramas. Ups. Eh, Además de las fases por las que atraviesa la materia prima a lo largo del proceso, también puede ser interesante querer mostrar los lazos de control principal involucrados en el proceso. Por ejemplo, lazos de control de presión que ayudan a mantener la presión en distintos equipos o lazos de control de nivel que tienen como finalidad regular o transmitir el nivel en determinadas unidades. También podemos mostrar lazos de control de flujo, toda esta información, todo esto junto proporciona información acerca del proceso. Bien, eh, en la fase de desarrollo de ingeniería hay tres fases claramente identificadas que son típicas en el desarrollo de cualquier proyecto de ingeniería. Hay tres fases que son la fase de ingeniería conceptual, la fase de ingeniería básica y la fase de ingeniería de detalle. Cada una de estas fases tiene un objetivo un primordial. Durante la ingeniería conceptual se evalúan alternativas tecnológicas y se identifica la factibilidad técnico-económica de cada una de ellas para la selección de aquella que cumpla con técnica y económicamente con los requisitos
de especificación de productos que deseamos. Una vez que se selecciona la tecnología durante la fase conceptual, se hace el estudio de factibilidad técnico-económica, pasamos a una ingeniería básica. Durante esta fase es donde se desarrollan los balances de materias y energía, los diagramas de flujo y los primeros P&ID de la alternativa tecnológica previamente seleccionada. Luego, durante la fase final de la ingeniería de detalle, implantación y operación, ya se verifica el diseño detallado, el cumplimiento de los requisitos técnicos y la normativa vigente y se realizan las modificaciones pertinentes para garantizar el funcionamiento y la seguridad en la planta. En esta fase ya se desarrollan diagramas de tubería e instrumentación más detallados. Bien, sabiendo que las fases de proyecto son tres, cada una de estas fases involucran grados, distintos tipos de diagramas con distintos grados de desarrollo. Entonces, básicamente son tres los diagramas de procesos existentes. Pueden recibir distintos nombres dependiendo del proyecto, dependiendo del país o de la zona geográfica, pero más o menos son tres grupos de diagramas los que tenemos. Durante la ingeniería conceptual se desarrollan diagramas de bloques, durante la ingeniería básica se desarrollan los primeros diagramas de flujo, los diagramas de flujo de proceso y los primeros diagramas de tubería e instrumentación, y durante la ingeniería de detalle pues se pulen los diagramas de tubería e instrumentación. Cada uno de estos diagramas tiene el propósito de dar respuesta a una pregunta específica. Así, por ejemplo, los diagramas de bloques de proceso vienen a responder a la pregunta de cuál es el proceso en el que estamos trabajando. Los diagramas de flujo de proceso explican de qué manera se hace el proceso y los diagramas de tubería e instrumentación dan más detalle y dicen qué es lo que cómo hace el proceso, cómo es el detalle del proceso. Bien, vamos a ver un poco de manera breve cada uno de estos tres bloques de diagrama. Primero tenemos los diagramas de bloques de procesos. Son desarrollados durante la fase conceptual de la ingeniería en una etapa muy temprana del proyecto. Aquí no se muestra gran detalle sobre el proceso. Todos los equipos son agrupados en unidades de procesos muy grandes y se muestran como cajas rectangulares. La principal función de estos diagramas es mostrar la interrelación entre las distintas unidades de proceso. Generalmente son utilizados en procesos muy complejos como refinación y petroquímica para mostrar de manera simplificada cuál es la interrelación que hay entre cada una de las unidades de proceso, cuál es la dirección de las corrientes de los productos en cada una de estas unidades y cómo se interrelacionan entre ellas y de dónde salen cada uno de los productos terminados y subproductos. Luego tenemos el diagrama de flujos de procesos. En los diagramas de flujos de procesos, ya cada unidad primero, los diagramas de flujos de procesos son los precursores de los diagramas de tuberías e instrumentación. No muestran tanto detalle como el diagrama de tubería e instrumentación, pero sí más detalle que en los diagramas de bloques de proceso. En los diagramas de flujos de procesos, las unidades que veíamos en los diagramas de bloques de proceso son expandidas, mostrando cada uno de los equipos que conforman la unidad de proceso, pero sin mostrar gran detalle sobre, por ejemplo, la cantidad de equipos. No se muestra en detalle cada uno de los equipos, sino que la existencia de equipos en paralelo se refleja en el número de identificación del equipo. Tampoco se muestran muchos detalles sobre tuberías o líneas de interconexión. Las líneas que se muestran en los diagramas de flujo de proceso son simplemente una representación de la secuencia lógica de la materia prima a lo largo del proceso. No representan líneas o tuberías en sí. Son líneas de flujo de proceso, cada una identificada con un número específico que hacen referencia al balance de materia y energía. Bien. Por último, tenemos los diagramas de tuberías e instrumentación. En estos
estos sí son una representación detallada del proceso y muestran todos los equipos, tanto los principales como los auxiliares, todas las tuberías con sus accesorios, el tamaño, las especificaciones de materiales, así como toda la instrumentación de control y seguridad. Se muestran también toda la valvulería de control y manual, automática, todas las alarmas, los drenajes y las purgas también. También en los PNID se suelen incluir notas operacionales que dan detalles sobre las distintas condiciones de operación que pueden afectar al proceso. Perdón. Bien, estos son básicamente los tres tipos de diagramas de procesos que podemos encontrar: diagramas de bloque, diagramas de flujo y diagramas de tuberías e instrumentación. Cada uno va mostrando con más detalle a lo largo del desarrollo de la ingeniería. Bueno. Bien, ¿cuál es la importancia de los diagramas de tuberías e instrumentación? Un diagrama de tuberías e instrumentación, o PNID por sus siglas en inglés, es importante porque ellos son utilizados para el desarrollo de los manuales de operación de la planta, o también es un elemento, sí, es un elemento para la comunicación de información multidisciplinaria a lo largo del proyecto. También se usan como base para el desarrollo de filosofías de seguridad, filosofías de control, son la base para la programación, el desarrollo de la programación de la planta y los controladores PLC o DSS de la planta. Se usan para la evaluación del progreso de la construcción y además son la base fundamental para el entrenamiento de los operadores. Esto con relación a los los tipos de diagramas de proceso y su uso. Vamos a ver entonces en cuanto a los estándares. En cuanto a los estándares, no existe una normativa internacional ampliamente o de consenso amplio que sea utilizado en todas las industrias. Cada industria, cada planta, cada operador tiene su propia simbología. Por eso es que es importante al inicio de cualquier proyecto, al inicio de cualquier al inicio de cualquier trabajo que involucre la lectura o la interpretación de un plano, familiarizarse con la simbología específica del proyecto. Lo primero que debemos hacer antes de querer usar un plano es familiarizarnos con la simbología del plano. Aun cuando no existe un consenso en cuanto a la simbología utilizada para los diagramas de proceso, sí que existen cierto consenso en cuanto al uso de la simbología presentada en las estándares ISA. La ISA 5.1, que es la más conocida, proporciona simbología para la instrumentación, y la ISA S.5, que sirve como soporte a la ISA 5.1, presenta simbología de equipos de proceso para tableros de operación. Y también está la ISA 5.3, que es para el display de procesadores lógicos programables. Entonces, en muchas industrias se ha generalizado el uso de estos estándares, pero no es un estándar común en todas las industrias. Hay que consultar la simbología específica de cada planta o de cada industria a la hora de querer acometer una lectura o interpretación de plano. Bien, en cuanto a los elementos que conforman un diagrama de tubería e instrumentación, hay cuatro elementos fundamentales que vamos a encontrar en un diagrama de tuberías e instrumentación. Lo primero son las tuberías y las líneas de conexión de proceso. Lo segundo que vamos a encontrar son los equipos de proceso. Lo tercero, los instrumentos propiamente dichos. Y lo cuarto van a ser las señales de los instrumentos, las señales a través de las cuales los instrumentos se comunican. Bien, esto es la información relativa al proceso, en cuanto a la información relativa al proceso. Además de la información relativa al proceso, también podemos encontrar en los diagramas de tubería e instrumentación información con relación a los equipos. Cada equipo
en un diagrama de tubería e instrumentación tiene asociada una etiqueta que proporciona una información mínima del equipo. Así, por ejemplo, en el caso de los recipientes a presión, pues se suele mostrar el número de identificación del equipo, una breve descripción del servicio, el diámetro y la altura del equipo, la capacidad de operación del equipo y las condiciones de diseño. Mientras que para una bomba es de similar manera, se muestra el número de identificación del equipo, la descripción del servicio, la capacidad de la bomba y el diferencial, el cabezal diferencial de la bomba y las condiciones de diseño. Bien, vamos a ver un poco más en detalle cada uno de estos elementos que podemos encontrar en los PNID. Primero vamos a hablar sobre el número de identificación. En un PNID, básicamente, como lo hemos dicho, vamos a encontrar una representación para los equipos, cada uno con su número de identificación y una breve descripción de las características del equipo. Bien. El número de identificación del equipo está constituido por una serie alfanumérica y cada uno de los componentes pueden proporcionar información sobre las características del equipo, su ubicación y el modo de operación. Si es en paralelo, si ofrece en paralelo, si es en stand-by. Entonces, por ejemplo, para el caso de los equipos, también las etiquetas de identificación pueden variar de una planta a otra. He traído a manera de ejemplo esta etiqueta para equipos que creo que reúne muchas de las características que normalmente podemos encontrar en el número de identificación del equipo. Entonces, es una serie alfanumérica constituida. El primer número da información sobre el tipo de equipo, el segundo número da información sobre la unidad en la que ese equipo está ubicada, el tercero da información sobre el área dentro de la unidad. Hay dos números consecutivos, del 1 al 99 o del 0 al 999, dependiendo de la cantidad de equipos que hayan. Muy difícilmente pasan de 99, pero es un número consecutivo asociado al número consecutivo de este equipo. Y por último, tenemos una letra para indicar la existencia en paralelo de uno, dos, tres o cuatro o más equipos, o equipos en espera en campo o en espera en el taller. Entonces, así por ejemplo, existe una variedad de letras para representar el tipo de equipo. La ISA 5.5 proporciona algunas letras específicas para algunos equipos. Esto puede variar de una planta a otro, de un usuario a otro, pero por lo general se usa, por ejemplo, A para equipos de mezclado, B para soplantes, C para compresores. En algunas plantas se usa la K para compresores, D para motores, M para también se puede encontrar en otros servicios. Para cambiadores de calor se usa bueno, muchas de estas por sus siglas en inglés. Exchange, furnace, para bombas pumps, reactor para reactores, tanks para tanques. TK para tanques atmosféricos, U o X para equipos misceláneos y V para recipientes a presión. Pero ya vemos que la primera letra del código de identificación lo que está proporcionando información acerca del tipo de equipo que estamos hablando. Bien, en plantas muy complejas o en refinerías petroquímicas o industrias muy grandes, pues podemos tener que la planta puede estar dividida en unidades de operación. Así, por ejemplo, en una refinería podemos tener que el área 6000 es el área de almacenamiento, el área 1000 puede ser la unidad 1000 puede ser la unidad de destilación atmosférica, la unidad 4000 hidrocracker, 200 puede ser la unidad de producción de servicio, 3000 hidrocracker y así. Entonces, el siguiente número en la identificación del equipo generalmente proporciona información sobre la ubicación dentro de las unidades en las distintas áreas de la refinería. Así vamos localizando de manera más precisa que es una bomba que está en la unidad 5000.
Luego, dentro de cada unidad de proceso pueden haber áreas definidas distintas de proceso. Por ejemplo, en una unidad de reacción, en una planta de un hidrocracker, podemos tener la sección de reacción y la sección, y el área de reacción y el área de separación, cada una identificada con el 100 o con el 200. Entonces, el siguiente número en la secuencia sería una bomba que está en la unidad 5000 en el área 100. Luego el número consecutivo indica que es la primera bomba de esa área y luego el A y B indica que hay dos bombas en paralelo. Entonces, de esta manera, la etiqueta de identificación del equipo nos da información sobre el equipo y su ubicación. El siguiente elemento que podemos encontrar en los diagramas de tubería e instrumentación son las tuberías propiamente dichas. Cada tubería, como ya lo hemos dicho, debe ser identificada. El código de identificación de líneas, al igual que el código de identificación de equipos, es una serie alfanumérica que tiene distintos componentes que dan información acerca de la línea. Si, por ejemplo, tenemos mm, este, esta serie de identificación de líneas típicas, que también puede variar de un proyecto a otro, de una planta a otra. Generalmente viene en el piping class del proyecto, viene identificado el código, la serie de código de identificación, o en el plano de simbología, una serie con la identificación de cada elemento del número de la tubería. El primer elemento generalmente es el diámetro de la tubería, que viene mayormente dado en pulgadas, pero también puede estar dado en milímetros dependiendo del proyecto y de la planta y de los estándares. El segundo elemento son dos letras, dos o más letras, para identificar el servicio. Cada servicio tiene un código de identificación que puede variar, o sea, BA para aire soplante, IA para aire de instrumento, PA para aire de planta, BB para purga, CB. Y si hay un listado, debe existir dentro del proyecto un listado de servicios para cada línea. El siguiente número es el código de identificación de la unidad, luego tenemos el código de identificación del área, un consecutivo para el número de la línea, ¿verdad? Tenemos también una serie alfanumérica para identificar el código de especificación de materiales, que generalmente representa el tipo de material y el rating del material y alguna característica especial como recubrimientos internos, como tipo de pintura, como cumplimiento con especificaciones como la NACE. El siguiente elemento es el aislamiento de la tubería, dependiendo de si es protección personal, aislamiento para conservación de calor, para mantenimiento de temperaturas bajas. Y por último, perdón, el aislamiento también puede ser N en el caso de que no aplique, que la tubería no tenga aislamiento. En ese caso, el siguiente elemento no existiría, pero porque el siguiente elemento indica el espesor del aislamiento. ¿Sí? Además de los equipos y de las tuberías, el siguiente elemento que podemos encontrar en los diagramas de tubería e instrumentación son los instrumentos. Para los instrumentos generalmente se utilizan círculos, cuadrados o rombos. Yo voy a hablar de manera general aquí porque no podemos entrar en detalle de cada uno de los símbolos, pero generalmente el símbolo para los instrumentos es una figura geométrica que puede ser un cuadrado, un círculo o un rombo, que indica el símbolo del instrumento. Luego tiene el acrónimo que hace referencia al tipo de instrumento, la señal o la variable que se está midiendo, un elemento divisor para indicar la ubicación en campo local o en algún PLC, DCS o sistema de control, y el número de identificación del equipo. Dependiendo si el equipo si es un elemento en campo, si es un elemento que está en el sistema de control, en el sistema de control distribuido, o es un sistema que está en el PLC, pues el símbolo, la figura geométrica cambiará.
Si está en campo, pues será un círculo sin rellenar. Si está en un cuadro, un círculo inscrito en un cuadrado, es un elemento, un componente en el DCS. O si es un rombo, es un componente PLC o, o integrado en un sistema de parado de emergencia, un sistema, un SIS. También se usan líneas de división que muestran si la ubicación es en campo, en un panel auxiliar en el campo o si está montado en el panel principal. Bien. Luego, en cuanto a la identificación o al tagueo de los instrumentos, el tag de los instrumentos tiene tres componentes, dos componentes que son letras y un componente que son números. El número es generalmente un consecutivo, depende, puede ser el primer número para asociarlo a la unidad, el área y el segundo grupo de números para dar reflejo, para reflejar el consecutivo del instrumento, pero voy a centrarme en la parte alfabética. La parte alfabética tiene dos componentes. El primer grupo hace referencia al tipo de variable que se está midiendo y el segundo grupo hace referencia a la función que cumple la variable a la función que cumple la variable principal, la que se está midiendo. Así, por ejemplo, podemos tener medición de nivel, de temperatura, de flujo, presión o composición. Y a su vez, la segunda letra te indica si es un elemento de nivel, si es un transmisor de nivel, si es un controlador de nivel o un indicador de nivel. Lo mismo con temperatura, flujo, presión. Luego, la primera letra puede ser una o dos. La segunda letra del primer grupo indicaría si el nivel es un diferencial, si el nivel es un totalizador o si el nivel es una relación. Normalmente, por ejemplo, podemos tener flujo diferencial o flujo totalizador o podemos tener flujo, una relación de flujo. Cuando queremos controlar, por ejemplo, en la alimentación a horno, la alimentación de gas, de combustible y la alimentación de oxígeno. Normalmente tenemos un medidor que hace la relación entre el oxígeno y el combustible. Mientras que en el segundo grupo el elemento puede tener un modificador si dice que es un transmisor de bajo bajo, de alto alto, o un indicador de bajo bajo, de alto alto. Entonces, de esta manera podemos tener elementos, la identificación de los instrumentos, la codificación de los instrumentos se hace siguiendo su designación del inglés. Por eso es Flow Indicator and Control, es un controlador indicador de flujo. Pressure Transmitter es un transmisor de presión. Temperature Indicator and Control, un controlador indicador de temperatura. O podemos tener un Temperature Transmitter, pero siempre la primera variable es la variable medida y la segunda letra indica si es transmisor, control. Luego podemos tener dos grupos de letras para un Pressure Differential Transmitter o podemos tener un registrador, un controlador registrador de nivel, un controlador indicador de presión, un transmisor un density transmitter, podemos tener un cálculo de caudal, un controlador de relación de caudal, un transmisor de velocidad. La ISA S5.1 da más información y más detalles sobre los distintos letras para identificación de instrumentos. Bien, esto con relación a los equipos, a las tuberías y a los instrumentos, pero no solamente se muestran estos tres elementos en los diagramas de tubería e instrumentación, también se proporciona información adicional sobre características del proceso. Por ejemplo, se deben identificar claramente los cambios de diámetros en las tuberías o los cambios o los puntos donde haya cambios de especificaciones de materiales. Entonces, de manera resumida aquí, por ejemplo, tenemos una línea de 2 pulgadas de crudo que tiene este número y con esta especificación de materiales y ha cambiado. Entonces, el punto en el que se hace el cambio de especificación de materiales debe identificarse claramente en los PNID. Normalmente, el cambio de especificación se hace en un fitting, una válvula o una brida.
y la especificación dependiendo de cuál es la más restrictiva, puede ser después del elemento o antes del elemento. Generalmente el elemento que corta la presión queda en el lado más restrictivo de la especificación. También se muestran bordes de límites de batería, outside battery limit o inside battery limit, límites de áreas de proceso, donde las áreas de procesos cambian. Se muestran los límites entre edificaciones o límites de división del trabajo. Por ejemplo, los límites de la ingeniería o con el alcance del vendedor son identificados en los P&ID. Y también se incluyen límites de alcance de trabajo entre distintas disciplinas del mismo proyecto. Por ejemplo, en las conexiones para instrumentos se suele mostrar dónde es el alcance de tuberías y dónde comienza el alcance de instrumentación para llevar las señales hasta los instrumentos. Se suele indicar también los cambios de condiciones de características de las tuberías que están underground, above ground, bajo tierra, sobre tierra, o cuando, por ejemplo, cambian de offshore a onshore, cuando cambian de marítimas a terrestres. Otros elementos que también son usados y que son mostrados en los diagramas de tuberías e instrumentación son los fittings, los accesorios, todas las válvulas, con cada uno de acuerdo con el tipo de válvula, válvulas de compuerta, válvulas de bola, válvulas de tapón, válvulas de globo. La diferencia, por ejemplo, entre una válvula de bola y una válvula de globo es el círculo. Generalmente la válvula de globo, el círculo central está relleno y en una válvula de bola no está relleno. Algunas veces en las válvulas de bola el círculo del centro es más grande que el de la válvula de globo. Tenemos válvulas de mariposa, válvulas de diafragma, válvulas en ángulo, válvulas de aguja. Distintos tipos de válvulas se representan de acuerdo con el tipo. Otro fitting que son, o accesorios que son mostrados en los diagramas de tubería e instrumentación son las direcciones de los flujos, se muestran las pendientes de las tuberías, la existencia de traseados eléctricos o aislamientos para heat conservation o cool conservation, el aislamiento para protección personal, se muestran líneas bridadas ciegas o spectacle blind, separadores, spacer, se muestran cap o tapones al final de las tuberías, se muestran trampas de líquido o tomas de muestra, o se muestran conexiones flexibles de mangueras o reducciones. Además de señales para la comunicación entre los instrumentos, se muestran también señales neumáticas, eléctricas, tubos capilares, conexiones de software, conexiones hidráulicas, señales eléctricas o conexiones neumáticas y señales sonoras o electromagnéticas. Bien, tenemos por ejemplo, tenemos un ejemplo de cómo se vería la identificación de todos estos elementos en un diagrama de tubería e instrumentación agregado una pequeña extracto de un PNID, donde se ve que cada línea se muestra el número de identificación de la línea. A veces cuando no hay espacio, pues se hacen llamados, se muestran los reductores y el tamaño, el cambio de reducción de la línea cuando hay un cambio de battery limit de una unidad a otra, con una descripción, cuando hay cambios de especificaciones de materiales, se muestran válvulas, tipos de válvulas de bola, por ejemplo. Cada línea con su número de identificación, válvulas de globo, el cambio de las tuberías cuando va underground, enterrados a superficial, siempre que cambia, la existencia de elementos especiales de separación. Generalmente esto es above ground, underground. Generalmente cuando la tubería pasa de enterrado a superficial o de superficial para evitar corrosión, pues se colocan separadores especiales para evitar la corrosión galvánica. Eh, por último,
porque creo que esto era de media, sí. Por último, también se muestran en los diagramas de tuberías e instrumentación los principales lazos de control. Se muestra de manera detallada y esquemática los elementos que conforman el lazo de control. El elemento de medición, el controlador con su punto de ajuste y el elemento final de control, así como el proceso que se quiere controlar. Este, por ejemplo, es el caso de un lazo de control simple, donde la variable medida directamente medida es alimentada al controlador, comparada con el punto de ajuste para hacer una modificación en la válvula de control que ajusta el caudal de salida. Podemos tener también lazos de control en el cascada, en el que tenemos un lazo de control principal, que es la temperatura de salida de un calentador o un hervidor, pero que proporcione el set point de un lazo de control esclavo, que lo que hace es regular el flujo de vapor que entra al calentador. Son lazos más complejos que requieren un control más fino de la variable controlada a través de un control esclavo. Y bueno, solo de manera introductoria, esto es lo que generalmente vamos a encontrar en un diagrama de tuberías e instrumentación y bueno, sé que esto da para mucho más, pero es difícil condensar toda la información en tan solo media hora. Sí. No sé si tenemos algunas preguntas, Carlota. Sí, a ver, tenemos una que nos pregunta Jessica, que si es posible tener la presentación, que le ha gustado mucho, que es que sobre todo las tablas que son de mucha ayuda. Eso lo hablamos después, no sé. Eso tengo que hablarlo contigo. Ah, bueno, si lo tienes que Sí, hablar sí, conmigo. yo te la envío a ti, tú la reenvías como te parezca, porque tú tendrás la información de la gente. Sí, ¿no? Pero si te pregunta que si se les No tengo, darías esa, no tengo, esa no tengo, presentación. no tengo problema. Vale, Yo no tengo problema. perfecto. De momento el resto están bastante tímidos, no están haciendo preguntas Bueno, ni nada. ya Pero verás bueno, en el examen. sí, claro. No, no os preocupéis, chicos, que no hay ningún examen. A ver, sí es cierto que, bueno, si queréis saber más de este curso y el que da Esteban, este curso lo podéis hacer también en versión online, autodirigido, empezando cuando vosotros queráis, o si no, que él os dé todo esto muchísimo más ampliado, también lo va a hacer en el mes de marzo que vamos a hacer este curso en formato virtual o en formato en directo. Pero no sé, a ver, Jessica nos está escribiendo. A ver. Ah, no, nos dice que muchas gracias. Mira, por ahí dice Ismael que también está interesado en la presentación. No sé si tenéis preguntas para Esteban. Yo que vosotros aprovecharía porque bueno, no siempre vais a tener la oportunidad de decir, oye, yo tengo una duda sobre los PNIDs. O esto porque yo sí tengo una duda. Sé que lo has explicado y que sé que en tu curso también viene muy bien explicado, Esteban, pero el orden correcto para visualizar un plano de PNID debería ser de arriba abajo, de derecha a izquierda. O Vale. hay... Vale. Normalmente las líneas de proceso se muestran en un diagrama de tubería de instrumentación de izquierda a derecha. Las entradas vienen por la izquierda y sales por la derecha. Ajá, Lo que pasa es que dependiendo de la complejidad del proceso, y esto se determina en fases muy tempranas del proyecto, o sea, a veces en un PND tú puedes incluir un solo equipo, y entonces es fácil ver que la entrada viene por la izquierda y sales por la derecha, pero a veces tenemos PND que están muy congestionados, hay mucha información, pues y nos tomamos la libertad de entrar por la derecha, entrar por la derecha con alguna línea o salir por la izquierda. Lo que sí normalmente se estila es que el plano viene
eh, con coordenada. Entonces se usan letras y números, letras en las axis, en las X y números en las Y. Y lo que sí se procura es que si vas a salir del plano, la elevación o la altura a la que sales del plano es donde entras al siguiente, para que cuando vayas a seguir la línea en el siguiente plano, pues la busques más o menos en la misma ubicación. No sé si me explico. Cuando tienes planos que se conectan unos con otros, tratas que las entradas y las salidas en el plano coincidan a la misma, en la misma zona del plano. No sé si eso responde a tu pregunta, Carlota. Hola. Esteban, creo que a Carlota se le ha caído Teams, pero tenemos Suele otras suceder. preguntas en el chat. Suele Sí, suceder. suele suceder. Que si quieres te las leo. Sí, por Nos favor. preguntan, para diseñar un plano P&ID de componentes de sistema contra incendio en plantas industriales, ¿qué criterio además del que se explicó se debe considerar? Bueno, los criterios son los mismos que se siguen para cualquier diagrama de tubería e instrumentación. Primero, tener la simbología de los equipos involucrados, tener el plano de simbología y el desarrollo es el lógico de cualquier PNID. O sea, no se tratan los diagramas del sistema contra incendios distintos a los como se trata el resto de los PNID. Bien. Ajá. Vale, pues mira, no sé, ya he vuelto, ya he conseguido volver a entrar, perdón, me he caído. Dice Jessica que si los típicos de los motores, por ejemplo, se han de incluir en el PNID o es mejor ponerlo en anexos. Esto es lo mismo que estábamos comentando anteriormente. Esto depende de la complejidad del diagrama de tuberías e instrumentación. Ya lo hemos dicho al principio que la manera más fácil de transferir información, transmitir información, es la visual. Entonces, nos toca decidir a los ingenieros de proceso a la hora de desarrollar un diagrama de tuberías e instrumentación qué información queremos incluir como parte del plano y qué queremos desarrollar como típico. Por lo general, las válvulas del sistema de emergencia, los detalles de las válvulas del sistema de emergencia, blow down, shut down, ESDV, los detalles de los motores se incluyen en el plano de simbología. Motores de bombas, de compresores, de ventiladores, de aeroenfriadores, porque si no, esto congestionaría el plano y no se permitiría entender claramente cuál es el sentido de flujo de proceso. Yo recomendaría que los detalles de los motores y de los equipos, si tenemos muchos motores, se incluyeran en el plano de simbología, un plano de simbología específico para detalles de motores. Y, ujú. Vale, pues mira, nos pregunta Luis, dice, ¿los PNID deben estar organizados por unidad de la planta o por el proceso de la planta? Bueno, esto está también explicado en el curso y esto es un capítulo bastante largo. No existe una regla general para agrupar los P&ID. Cada proyecto tiene su normativa para agrupar P&ID, pero generalmente existen 5 grupos de P&ID. Están los P&ID de simbología, luego están los P&ID de servicio, están los PNID propiamente de proceso, están los PNID de detalle y cualquier otro que se requiera. Entonces se separan en grupos, o sea, los PNID de simbología, los PNID de servicio, los PNID de proceso, los PNID de detalles de equipo. Dentro de los PNID de proceso podemos subdividirlos en unidades, pero lo que tenemos que tener siempre presente es que el objetivo de un diagrama de tubería e instrumentación es transmitir la información lo más claramente posible sin dar lugar a minimizando la confusión y el aglomeramiento de la información. Entonces, si tienes unidades muy simples y puedes meter 2, 3 equipos en un mismo plano, pues bien, si eso se entiende y es comprensible y es aceptable, pero si vas a colocar
dos equipos en un mismo plano que lo que van es a congestionar la información y no vas a poder seguir el proceso, pues es mejor dividirlos en planos separados. Luego cada grupo de planos se suele agrupar por unidades, o sea, dentro de las unidades se suele agrupar por áreas de proceso, el área de separación, el área de almacenamiento, el área de servicios, incluso planos dedicados únicamente a interconnecting, líneas que van de una unidad a otra, solo mostrando líneas que van de una unidad a otra. El objetivo principal es mostrar la información de manera clara y fluida. Perfecto, pues muchas gracias, Esteban. Luis te da las gracias y pregunta Jefferson, ¿cuál es la diferencia entre un piping class y un piping spec o es lo mismo? Perdón, es lo mismo. El piping class es el español del piping spec. Es lo mismo, es el documento que indica las especificaciones de los materiales de la tubería y de los elementos que la componen, válvulas, codos, reducciones, es el mismo documento. Algunas veces piping class, otras veces piping spec. Perfecto. A ver, parece ser que Jessica tiene otra pregunta para nosotros. A ver, dice, ¿en qué fase de la ingeniería debemos de incluir los lazos de control en el P&ID? En la ingeniería básica. Así, tan pichi, Desde- en la de- sí, ingeniería básica. sí. Durante la ingeniería conceptual no tenemos PNID, tenemos diagramas de bloques de proceso. Los primeros PNID, lo primero que se desarrolla durante la ingeniería básica son los diagramas de flujo de proceso y el balance de materia y energía. Este es el precursor del diagrama de tuberías e instrumentación. Luego, en los diagramas de tubería e instrumentación se incluyen ya todo el detalle de los lazos de control. Lo que sí puede pasar es que durante tu desarrollo de diagramas de tubería e instrumentación tengas varias emisiones de los diagramas de tuberías e instrumentación. La primera para revisión, la segunda para aprobación, la tercera para compra. Lo que sí es que antes de la compra, antes de la emisión para compra, tiene que estar ya todos los lazos incluidos, porque instrumentación va a ser el conteo de los instrumentos basados en la instrumentación que se muestra en los PND. De hecho, actualmente los diagramas de tubería e instrumentación se desarrollan en software automatizado como software especializado como para el desarrollo de PNID, a través del cual se hace el conteo de instrumentos. Vale. Mira, sí, Pedro, hemos grabado la presentación, la tendremos mañana en nuestro canal de YouTube. No te preocupes, que nos preguntaba que si habíamos grabado la presentación, que el pobre había llegado tarde. Sí, mañana la tendréis en nuestro canal de YouTube, igual que todos los webinars anteriores. Nada, de nada, Pedro. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta que hacerle a Esteban. Si queréis saber más, como bien os hemos dicho, tenéis un curso de PNID en versión autodirigida que podéis empezar en cualquier momento en nuestra plataforma, entrando 24 horas al día, 7 días a la semana. O si preferís que sea Esteban el que os explique todo, haremos un curso en directo en el mes de marzo. Me parece que ya no tenemos más preguntas, Esteban. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la atención y por el interés demostrado. Bueno, espero que nos sigamos viendo más adelante. Por supuesto, Esteban, pues muchísimas gracias. A ver, Lucía nos está escribiendo, no sé si para despedirse. Sí, que muchísimas gracias, un saludo. De verdad, Esteban, ha sido un placer tenerte con nosotros esta tarde. Muchas Y gracias. a todos vosotros, muchas gracias por habernos acompañado. A ver, como bien os he comentado y como bien le he dicho a Pedro, este webinar ha sido grabado y mañana lo tendréis en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.